Muy bien, buenos días. Es un placer poder saludarles a través de este medio. ¿Quién les habla? El licenciado Omar González. Hoy estaremos en nuestro segundo encuentro síncrono de práctica de intervención psicoeducativa y estaremos conversando de la unidad temática número 3 y la unidad temática número 4. Vamos a dar 2 minutos para esperar que los compañeros que aún no se han conectado se puedan conectar. Para nuestro segundo encuentro síncrono de práctica de intervención psicoeducativa, estaremos ahondando y profundizando en la unidad temática número 3 y en la unidad temática número 4. En estas dos unidades estaremos abordando temáticas como los diferentes elementos con los cuales estaremos trabajando durante la práctica de intervención psicoeducativa. Nuestra agenda para hoy corresponde a la bienvenida, el contenido, ciclo de preguntas, la actividad evaluativa con la que estaremos trabajando y nuestro cierre cognitivo. Es importante indicar que los instrumentos de evaluación psicoeducativa son relevantes, pues se utilizan para comprender el funcionamiento cognitivo, el funcionamiento académico, el funcionamiento social, el funcionamiento emocional, conductual, comunicativo y adaptativo de un individuo dentro de un entorno educativo. Bajo este escenario se utilizan diferentes tipos de instrumentos para facilitar el diagnóstico del funcionamiento. Entonces, en este núcleo temático se abordará la aplicación de los instrumentos de evaluación psicoeducativa para la detección y desarrollo de estrategias de intervención psicoeducativa a través de los estudios de diferentes instrumentos, entre los que van a destacar los test de inteligencia, los test de actitudes, los test de actitudes mentales, los test de rendimiento académico, los test de personalidad, los test de adaptación, los test de estudio, de hábitos de estudio, los test de intereses profesionales y los test de competencias, entre otros. Entonces, fíjense que todo este contenido versa sobre el conocer de manera detallada, a manera general, cada uno de estos tests, cuándo es su aplicación, cuál es su uso, cuál es su intencionalidad, en qué momento del proceso de acompañamiento se debe utilizar cada uno de los mismos, cuál es su eficacia, cuál es su proyección, cuáles son los elementos que están presentes en los mismos y cómo estos favorecen, profundizan y mejoran, perdón, los procesos en la detección e intervención psicoeducativa. Entonces, fíjense, tenemos, por ejemplo, en los test de inteligencia, que miden la capacidad global de un individuo para desenvolverse en su entorno. Es importante y relevante destacar la evolución de las teorías de la inteligencia, lo indicativo para comprender la evolución del término inteligencia y las diferentes concepciones a lo largo de la historia. Y para ello, es importante que ustedes verifiquen varios materiales que se encuentran en el aula virtual, donde nos hablan, por ejemplo, la concepción de la inteligencia, cómo se ha ido diversificando o cómo se ha ido resignificando este término, cuáles son las características, eh, cómo es vista la inteligencia en las diferentes etapas de la vida, cómo varía de un individuo a otro
y cuáles son los instrumentos que se utilizan para su medición. Entonces, fíjense que el concepto de inteligencia, eh, algunos lo señalan como la cualidad mental que consiste en la capacidad para aprender de la experiencia, para resolver problemas y utilizar el conocimiento para adaptarse a las situaciones nuevas. También dicen que es una actitud de las personas para desarrollar pensamientos o pensamiento abstracto y razonar, comprender ideas complejas, resolver problemas y superar obstáculos. También es aprender de la experiencia y adaptarse al ambiente. Entonces nos indica que son competencias humanas para desarrollar pensamiento analítico racional. Fíjense que entre los autores más destacados tenemos a Alfredo Binet, tenemos a Lewis Terman, tenemos también a Louis Thurston, a Garner, y ellos hablan sobre las principales características, destacando que es la capacidad general o de varios factores específicos. También se cuestionan si hay un grado de correlación entre cada uno de los elementos, si la inteligencia cambia o permanece en el tiempo y a lo largo de la vida, si hay una relación entre actitud cognitiva básica y abstracta, si es mayor la inteligencia en el hombre o la mujer. Todos estos elementos son estudiados por estos autores que profundizan al respecto. Entonces, uno de los elementos principales eh, dicen que es un análisis profundo del estudio, verifican características como que si es analítica, creativa, práctica, y cuáles son los elementos que reflejan una actitud cognitiva básica y abstracta, cómo la creatividad tiene que ver mucho con la inteligencia, como las competencias, las habilidades del pensamiento imaginativo, una personalidad audaz, la motivación intrínseca, un entorno creativo, todo esto va a influir en la inteligencia. Y bueno, también nos dicen que cómo se mide la inteligencia, que es algo difícil porque es un concepto abstracto que refiere a la capacidad de aprender de la experiencia, resolviendo problemas y adaptándose a las situaciones nuevas. Como también hablan desde lo neurológico y lo neurobiológico, si el tamaño del cerebro también va a influir en los procesos de inteligencia. También nos hablan de la velocidad del pensamiento, de la velocidad perceptiva, de la velocidad neurológica, cómo aplicamos algunos test para verificar entonces ese nivel de inteligencia. Y los test varían entre test de actitud, test de rendimiento, y cuáles son la validez y la fiabilidad que estos test tienen al respecto. Y entre los test más destacados tenemos la escala de Wechsler, la escala de WIS, el Raven, entre otros, muchos que pudiéramos verificar que son utilizados, pero que van a variar de un individuo a otro, a las edades, los grupos etarios, de acuerdo a la necesidad o de lo que se persigue. ¿Cuáles son las causas de la diferencia de puntuaciones de los test de inteligencia a nivel grupal? Y entre los principales elementos a destacar es que la inteligencia es un concepto abstracto, definido como la capacidad de aprender de la experiencia, resolver problemas y adaptarse a situaciones nuevas. Se ha demostrado la existencia de capacidades específicas
a la vez que se ha investigado la inteligencia como capacidad general, el uso del análisis factorial. Algunos estudios neurológicos también han demostrado eh, que medir la inteligencia es relativo y que el principal instrumento de medición son los test de actitud y de rendimiento. Y la investigación genética y ambientalista han aportado resultados bastante interesantes sobre la influencia de ambos en la inteligencia. Entonces, interesante que puedan revisar este material a profundidad para verificar cada uno de los elementos allí presentes. Entonces, fíjense que destaca también la escala de Wechsler, como les dije anteriormente, que miden la inteligencia o determinan el coeficiente intelectual de una persona. Son escalas formadas cada una por una escala verbal y una escala de ejecución, de modo que con la aplicación de cualquiera de ellas se obtienen tres puntuaciones: una verbal, una manual y una total. eh, Ofrece información sobre la capacidad intelectual y sobre su funcionamiento en comprensión verbal, razonamiento perceptivo, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento. La escala se compone de 15 test, 10 principales y 5 optativos. También tenemos la escala de Weiss aplicada a individuos de 16 a 64 años y tiene por objetivo medir la inteligencia del adulto dentro de un enfoque global. Es un test construido para evaluar la inteligencia global, entendida como un concepto de coeficiente intelectual de individuos de cualquier raza, de cualquier nivel intelectual, de cualquier nivel educativo, de cualquier origen socioeconómico y cultural. Es individual y consta de dos escalas: la escala verbal y de ejecución. Está basada en la teoría bifactorial de Spearman, tomada desde un punto de vista global, ya que está compuesta por habilidades cualitativamente diferentes, es decir, rasgos, pero no independientes. También tenemos la escala de inteligencia de Stanford, que en su quinta edición es una prueba que mide la capacidad cognitiva y de inteligencia, se utiliza para diagnosticar deficiencias en el desarrollo intelectual de los niños pequeños. También tenemos la escala de capacidad diferencial, que incluye una escala cognitiva y otra de rendimiento, y fue desarrollada para niños y adolescentes entre los 2,5 y los 17 años. Contiene 20 subescalas para los niveles de preescolar y escolares. El nivel preescolar comprende de los 2 años y 6 meses a los 3 años y 5 meses y evalúa la capacidad conceptual general, construcción de patrones, la comprensión de vocabulario, las semejanzas entre dibujos y vocabulario, y entre las edades de 3 años, 6 meses a los 5 años y 11 meses, verifica la capacidad conceptual general, que consiste en la habilidad verbal y no verbal. Y en las edades comprendidas entre los 6 años y los 17 años y 11 meses, verifica la capacidad conceptual general, que consiste en la habilidad verbal y la capacidad de razonamiento no verbal y espacial. El inglés, para quienes tienen una segunda lengua, también es un tema que estudia y verifica. Por otra parte, tenemos la batería de evaluación de Kaufman, que su objetivo es medir la capacidad infantil para adquirir información, sobre el supuesto de que el procesamiento simultáneo es de un carácter holístico y acorde con el tipo de procesamiento del hemisferio derecho, lo cual refleja el modo de procesamiento del hemisferio derecho. La batería contiene 5 escalas globales. Entonces, contiene la escala de procesamiento secuencial, la escala de procesamiento simultáneo, la escala de planificación,
la escala de aprendizaje, la escala de conocimiento, que todas estas van a verificar todo el procesamiento del hemisferio, como señalamos anteriormente, el hemisferio derecho. También tenemos los test de actitudes mentales primarias, que puede ser descrita como más propiedad en términos de varias habilidades distintas en cuanto a su naturaleza. Una persona entonces puede poseer un alto grado con habilidad primaria y en cambio carecer de otra. Su objetivo principal es medir 5 habilidades mentales primarias de 8 que en la actualidad están claramente establecidas. Este test permite detectar las fortalezas y habilidades que un individuo posee en habilidades intelectuales específicas. ¿Y cuáles son las características que abarca? Bueno, la comprensión verbal, la comprensión espacial, el raciocinio, el manejo de los números y la fluidez verbal. Les invito a que revisen el material que está en el aula, donde se profundiza cada uno de los elementos y tienen un video sobre la aplicabilidad de estos tests. En el mismo orden de ideas, en la prueba de rendimiento académico, que es un instrumento psicométrico para la aplicación individual que evalúa amplias capacidades críticas para el rendimiento escolar en 3 áreas específicas. Fíjense que es reiterativo estas áreas de estudio, como es el área de la lectura, de la escritura y de la aritmética, creado para los estudiantes de primero a sexto grado de la enseñanza primaria. Otro elemento interesante a resaltar son los test de adaptación. Y estos test son una prueba diagnóstica fácil de aplicar, destinada a la detección de déficits significativos en la conducta adaptativa, que es uno de los criterios requeridos para el diagnóstico de discapacidad intelectual y otros trastornos del desarrollo. Por eso este test adopta un formato cuestionario que se aplica en entrevistas familiares, profesionales, de atención directa o a informantes que conozcan bien a la persona evaluada. Otro test que es muy interesante es el test de hábitos de estudio. Y en este, fíjense que es un instrumento para la evaluación de los hábitos de trabajo, de los hábitos de estudio, de los hábitos escolares. Aprecia la forma y las condiciones en que el estudiante realiza sus tareas y los fallos que limitan su eficacia en el estudio. Es posible aplicarlo a partir de los 12 años de edad y este inventario está compuesto por 90 elementos que se agrupan en 4 escalas. Condiciones ambientales del estudio, planificación del estudio, utilización de materiales y asimilación de contenidos. Fíjense que cada una de ellas se subdivide a su vez en factores hasta un total de 11. Incluye también una escala. Además, la prueba se completa con 2 programas de hábitos de estudio cuyo objetivo es enseñar a los alumnos a mejorar su manera de estudiar, prestando atención al lugar de estudio, a la organización del trabajo, a las técnicas de estudio y a la asimilación de los conocimientos. Uno está dirigido a los profesores y otro está dirigida a los estudiantes. También tenemos el test de los intereses de profesiones, que es el test de Holland. Se basa en el modelo tipológico desarrollado por el psicólogo Joe Lewis Holland a partir de los estudios que llevó a cabo en 1975. Este llegó a la conclusión de que existen 6 tipos de personalidad, bien diferenciadas cada una de las cuales, y se vinculan mejor con una serie de profesiones determinadas. De esta forma, al conocer nuestro tipo de personalidad, fíjense lo interesante, podemos concluir de forma directa los empleos que mejor
encajan en nuestro perfil. Estos códigos de Holland, conocidos como el acrónimo de RACE, hacen referencia a la teoría de elección vocacional. Basándose en los 6 tipos de personalidad definidos, el test te ayuda a descubrir tu personalidad dominante, que determinará las profesiones más afines a tu personalidad. Las iniciales de los 3 tipos de personalidad en los que obtenga mejor puntuación representan el código de Holland y te ayudan a encontrar las profesiones para las que te encuentras más capacitados. Este modelo es utilizado por el Departamento de Empleo y Administración estadounidense para determinar los intereses de los candidatos. Fíjense que este test consta de 42 preguntas relacionadas con tus preferencias. Hay que responderlo con sinceridad y tomar el tiempo que sea necesario para contestar. Al finalizar el test, se dispondrá de un extenso resumen con los tipos de personalidad que mejor describen, ordenados por el porcentaje de afinidad. En cada uno de ellos se detalla algunas de las profesiones que mayor encajan. Esta prueba tiene carácter meramente orientativo y no debe utilizarse como consejo psicológico de ningún tipo. El test te ayuda a descubrir las fortalezas, pero la decisión final de la profesión o estudios a escoger debes tomarla valorando principalmente las inquietudes y preferencias que tengas. También tenemos los test de competencias laborales. Fíjense que los test de competencias laborales son test psicotécnicos o test de actitudes y de competencias laborales. Es uno de los instrumentos de evaluación más utilizados en el campo de la gestión organizacional y la orientación educativa. Por su naturaleza, este instrumento consiste en un cuestionario para evaluar la habilidad de un candidato de manera que pueda garantizar el cumplimiento adecuado de las funciones específicas de una posición de trabajo e incluso para predecir comportamientos futuros de una persona en el ambiente laboral. A través de este cuestionario se descubren las distintas competencias que presenta el estudiante. Es por ello que en el campo educativo, su aplicación permite orientar al estudiante sobre las futuras carreras a las cuales se puede vincular. Bien, ¿alguna pregunta, alguna interrogante hasta ahora? Vamos a dar un tiempo prudencial por si tienen alguna pregunta al respecto. Bien, vamos entonces a continuar. Para nuestro segundo contenido, vamos a profundizar sobre los programas de intervención psicoeducativa, los objetivos del plan de intervención, la redacción del informe final, como los elementos puntuales y fundamentales que vamos a verificar en esta unidad. Fíjense que en la unidad 3 se evidenció un paseo o un mapeo por cada uno de los instrumentos que grosso modo se utilizan en los procesos de la intervención psicoeducativa. Es decir, cuando hacemos ese acercamiento desde la observación, desde el llenado de la anamnesis, desde la verificación de todo el contexto de los actores que están presentes y que están vinculados con los procesos educativos y cómo entonces nosotros vamos a verificar y vamos a medir la información que necesitamos de acuerdo entonces o ubicando el instrumento que se ajuste y que dé respuesta más efectiva a lo que nosotros esperamos indagar. Ya para esta unidad, entonces vamos a profundizar en los programas de intervención psicoeducativa como tal. Entonces, es importante entender que comprenden un conjunto de actividades cuyo desarrollo
está enmarcado en un proceso de optimización del aprendizaje. Este es un elemento fundamental que tenemos que tomar en consideración. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuáles son los elementos fundamentales que se buscan dentro de los espacios educativos? Bueno, optimizar el rendimiento académico, mejorar las relaciones interpersonales, mejorar la gestión de las emociones de cada uno de los actores que están allí presentes. Específicamente, siendo determinante el estudiante dentro de estos procesos académicos, en el que desde la propia planeación se tomen en cuenta las bases psicológicas y pedagógicas para el desarrollo de las actividades. Entonces vamos a verificar cómo se puede ayudar a que la planeación o lo que realiza cada uno de los instructores o de los docentes tenga presente estos elementos porque van entonces a maximizar los procesos que se dan dentro de los espacios educativos. En este sentido, el desarrollo del presente núcleo temático, esta cuarta unidad, es la finalización de un proceso teórico práctico de la intervención psicoeducativa, cuyo enfoque considera la intervención como una herramienta, fíjense ustedes, para resolver de manera directa e inmediata el problema o la situación que presenta el niño, el educando. En tal sentido, se explica los elementos de la intervención psicoeducativa para utilizarlos ¿en dónde? En la consultoría, en la orientación y, por supuesto, en la asesoría educativa. Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos del plan de intervención educativa? Está dirigido hacia los tres componentes que conforman el escenario, ¿sí? ¿Y cuáles son esos componentes? Bueno, el educando o el estudiante, los padres, los representantes y la comunidad educativa, para garantizar la inclusión educativa de tal manera que se pueda fortalecer los procesos de aprendizaje. El principal objetivo del plan de intervención psicoeducativo reside en que el profesional facilita el abordaje de la terapia adaptado en el nivel de entendimiento. Se evita el tecnicismo para lograr la comprensión de la familia y del menor, o del estudiante, también pudiéramos decir, sobre el trastorno diagnosticado. Es así como la relevancia de la psicoeducación implica en entender su situación, reforzar la autoestima y poniendo en práctica estrategias que le permitan alcanzar sus objetivos y sobrellevar el día a día. Fíjense que en atención a esto, el abordaje psicoeducativo consiste en enseñar al afectado y a su familia en qué consiste el trastorno, cuáles son las características que tiene y qué se puede hacer para mejorar y mejorar las técnicas utilizadas para la evaluación y mejorar las técnicas para que él pueda transitar su proceso educativo. Entonces, fíjense, las técnicas más utilizadas para la evaluación son la entrevista, la observación en sus diferentes modalidades. Y cuando hablamos de la observación en sus diferentes modalidades, tenemos la observación no estructurada, la observación sistémica o sistemática y la autoobservación. Los informes escolares y los test psicológicos seleccionados deben ser los más adecuados al objeto. Y entonces entendemos entonces como el objeto al individuo, a los grupos y a las instituciones. Entonces, ¿cuáles son las características de la psicoeducación? Bueno, primero, el diagnóstico, que en la figura de qué forma se manifiesta el trastorno, sus efectos y sus factores de riesgo y protección. El tratamiento, cuál tratamiento se realiza de manera integral, es decir, se atiende por completo las necesidades que presenta el menor a nivel biopsicosocial. ¿Cuál es el modelo? Puede ser individual, puede ser familiar, puede ser grupal, de acuerdo a las necesidades específicas. El desarrollo de la personalidad. Se supone otro aspecto importante en la intervención y se trabaja mediante la creatividad y el fomento de las fortalezas
que posee el menor y su entorno. Los objetivos que deberán definirse en relación con la calidad de vida del niño y sus características particulares. Ahora bien, ¿cuál es el abordaje psicoeducativo y cuáles son los beneficios? Cuando hablamos del abordaje psicoeducativo, tiene estrecha relación con lo que señalábamos previamente de todos los elementos que se van a tomar en consideración, de todos los actores que están allí presentes y cómo se vinculan con el entorno educativo y cómo se busca generar mejor calidad de vida para garantizar el continuo. Entonces, fíjense, cuando hablamos del abordaje psicoeducativo y sus beneficios, es importante destacar que es el paso previo a toda la intervención. El abordaje reporta beneficios sobre la autoestima, sobre el entendimiento del trastorno y sus limitaciones, favorece la aceptación activa, mejora la motivación, mejora el interés, participación e intervención. Bueno, ¿dónde se aplica? Bueno, en los espacios educativos, en los consultorios y en los espacios pedagógicos. Debe siempre adecuarse al nivel de entendimiento y comprensión de la persona, a su nivel sociocultural, a las características propias del caso, a la información previa que se tiene al respecto, que busca o que persigue. Bueno, que se maneje a profundidad toda la concepción que se tiene al respecto, que se generen grupos de asistencia, que se genere escuela para padres para fomentar que todos conozcan cuál es el trato y cuáles son las medidas a aplicar, verificar cómo se está dando la información, cuáles son las estrategias que se aplican, si hay una lectura, si se enseña, si se trabaja, cómo se resignifica la concepción del docente para que él modifique su pensamiento y opiniones en cuanto a los estudiantes que presentan alguna condición, mantener una colaboración positiva con el niño y la familia, entrenar en técnicas de actuación, modificación de conducta, técnicas de disciplina, establecimiento de pautas. Entonces, fíjense cómo ese abordaje brinda beneficios a todo el contexto y a cada uno de los actores que están allí presentes en pro y en beneficio de el estudiante o del que está afectado. De igual forma, tenemos la redacción del informe y conlleva un proceso de descripción y análisis de datos para sintetizar y reportar finalmente en un diagnóstico de tal manera que se diseñe y aplique estrategias de intervención educativa que se ajusten de manera puntual, de manera singular, de manera objetiva a cada una de las particularidades que se pueden presentar para
profundizar en la redacción de informes, les invito a que revisen los materiales que están presentes en el aula. Hay unos materiales bien interesantes, bien completos, que hablan de cuáles son las características fundamentales que tienen la elaboración de los informes psicológicos, ¿sí? Desde qué incluye, cuáles son las conclusiones que presenta, cómo se redacta el informe, cuáles son las partes que este contiene, los indicadores de cada área, el funcionamiento que va a determinar, cuáles son los test que se recomiendan en su aplicación. Entonces, les invito a revisar a profundidad este material, porque fíjense que nos habla sobre cómo realizar un informe psicológico. Se requiere tener ciertas habilidades como analizar, sintetizar e integrar una serie de datos que son obtenidos con las diferentes técnicas e instrumentos como la entrevista, las pruebas proyectivas y las pruebas psicométricas, que son los elementos fundamentales. En el informe se describe la personalidad de tal manera que cualquiera que lo lea se espera que al terminar de leerlo tenga una impresión cercana a la realidad del examinado. Y antes de redactar el informe se debe fomentar o formar un todo coherente con los datos examinados para que se presente un cuadro comprensivo de la persona que se evalúa. Para llegar al paso del informe, primero se debe realizar una evaluación de la personalidad, durante la cual se debe anotar desde la respuesta del examinado hasta los detalles observados durante el examen. Un informe psicológico debe tener equilibrio entre datos objetivos y abstracción, modulación no exagerado, recargado hacia un solo lado, debe ser asertivo y modesto, debe interesar al lector, debe ejemplificar, debe discutir cada una de las partes del informe, facilitar el proceso de toma de decisiones. Fíjense que el informe es descriptivo y debe incluir recomendaciones para las cuales es conveniente tomar en cuenta los intereses y necesidades del examinado y de la sociedad. También el informe incluye una ficha de identificación en la cual debe ir el nombre, el sexo, la edad, la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, la escolaridad, la ocupación, el estado civil, los teléfonos, la dirección, quién lo refiere, fuente de información, la fecha de estudio. Y también se agregan las pruebas administradas, que son pruebas de inteligencia, las que indican daño orgánico o percemotor, la de personalidad estructuradas y proyectivas, el motivo de la consulta o del estudio, la descripción del paciente, como parte de la descripción, los resultados de la prueba, las recomendaciones, el resumen y el material que se incluya en el informe va a depender de dos elementos fundamentales: del problema que se quiere evaluar, la finalidad de las pruebas y las características de la persona a quien se va a entregar el informe. También en el material van a encontrar cómo se va a redactar, cuáles son los elementos fundamentales que debe contener, la conclusión que debe contener el informe, cómo se redacta, en qué persona, si va en primera, segunda o tercera persona. Todos esos elementos lo van a encontrar en el material. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahora? Dejamos el ciclo de preguntas abiertas. Muy bien. Fíjense que para la unidad 3 y 4, nuestra actividad evaluativa consiste en realizar un plan de intervención. En el aula tienen todas las pautas
Y el propósito es que basados en los contenidos inherentes, la unidad 3 y 4 profundizarán en las pautas básicas de la práctica de intervención, diseñando un programa de intervención psicoeducativa para abordar los trastornos asociados a los procesos de enseñanza y aprendizaje en un contexto educativo específico. Allí aparecen, por ejemplo, en una institución educativa de primaria, de educación secundaria o un centro de formación universitario. Usted decide dónde lo quiere aplicar y va a dividir ese su programa. Recordemos que conversamos que por los tiempos es un proceso hipotético en el cual usted va a diseñar su programa. Y el programa debe contener su evaluación y diagnóstico, su diseño de la intervención, su elaboración del informe de intervención, las consideraciones éticas y legales, es decir, el marco jurídico, y que se evidencie el cumplimiento de los principios éticos dentro del plan de intervención que usted está presentando. Recordando que es un plan de acción detallado, incluye los objetivos, las actividades, los recursos y el cronograma, que debe ser entre 8 semanas, 10 semanas. ¿Cómo lo van a presentar? Bueno, a través de un trabajo que tiene una portada institucional con todos los elementos inherentes a la misma, el desarrollo, el desarrollo de los temas indicados, utilizar las normas, el tipo de letra. ¿Y cuáles son los indicadores a tomar en consideración? Bueno, la introducción, la descripción de la situación problemática, la propuesta o programa de intervención, la evaluación del plan, la reflexión sobre el aprendizaje, la redacción y la ortografía. Allí señala 4 páginas, pero si usted necesita utilizar mayor cantidad de páginas, lo puede hacer. No es una limitante. ¿Cómo va a ser la asignación de la entrega? De acuerdo a lo que establece el aula, el protocolo universitario. Sin más, bueno, damos por concluido nuestro segundo encuentro síncrono. Cualquier duda que usted pueda presentar, cualquier interrogante, si necesita alguna orientación en la construcción de su plan, no dude en comunicarse por las vías previstas para tal fin. Feliz noche, que descansen, estamos en contacto.